La idea de este webinar, pues, no es necesariamente la de ir a desglosar artículos o numerales, no. Más bien es, como su nombre lo sugiere, reflexionar junto con ustedes las oportunidades que se nos presentan y, por supuesto, también comentar eh, algunos numerales, algunos puntos resaltantes de la ley, de su reglamento y de la directiva, ¿verdad? Y también trayendo en relación a las similitudes que se encuentran con la práctica habitual de los dispute board. Dentro de este entorno conceptual de entender primero en qué industria estamos trabajando y cómo se relaciona la función del adjudicador dentro de la industria de la construcción, haremos una serie de reflexiones, y digo haremos porque espero también su participación activa, para dar un pasito más adelante, aportar un granito de arena en esta construcción que estamos haciendo de una nueva industria en el Perú, porque realmente, créanme, estoy convencido que Perú tiene las piezas del rompecabezas correctas sobre la mesa, ¿no? Y la intención es irlas articulando adecuadamente. Eso lo conversaremos a lo largo de este webinar. Así que, pues, estamos entre amigos, tomándonos un café, un jugo, lo que ustedes prefieran, en esta mañana un poco fría aquí en Lima y también en otros lugares como Cusco, como me dice Sheila, y empecemos. En esta primera imagen, arriba, pueden ver ustedes el tren de California, el Caltrain, que en estos días está muy comentado, el que ya dejó de usarse, y abajo, el que empezó a funcionar a partir del año pasado, con otra dinámica de energía, ¿verdad? Y la intención no es entrar en polémicas del famoso tren, sino un antes y un después. Estamos o estuvimos movidos por un tren, la antigua ley, más bien diríamos las antiguas leyes, hemos perdido la cuenta cuántas fueron y cuántas modificaciones, y estamos ante la aparición, en la figura de abajo, de una nueva forma que seguramente es y va a ser totalmente perfectible a partir de nuestros aportes, para que nuestro país sea el principal beneficiario. Continuemos. Bueno, esta es una presentación que ya la hizo Sheila y la agenda que vamos a tratar está enmarcada básicamente en estos 4 puntos, ¿no? Voy a leer los títulos porque no tiene sentido leer la lámina, pueden aburrirse. El primero es el estado de la industria de la construcción en el mundo, al margen de la lámina que puedan ver ustedes. Vamos a hacer algunos comentarios. Segundo, la importancia de una moderna gestión de proyectos. Tercero, la oportunidad que brinda el nuevo marco legal. Y finalmente, reflexiones finales, donde seguramente recapitularemos algunas ideas que tendré la oportunidad de compartir con ustedes y, por supuesto, también lo que ustedes tengan a bien comentarnos. ¿De acuerdo? El estado de la industria de la construcción en el mundo. Un brevísimo preámbulo me sugiere comentarles que el mundo está en una evolución de la industria de la construcción tremenda, como nunca antes, como ustedes podrán imaginar, ¿no? Con focos de desarrollo muy bien ubicados en Norteamérica, en Europa, en Japón, ¿no? Pues muy seguido de cerca por Australia, etcétera. Y novedad, nuestro país está liderando en la región el movimiento de la adaptación a la modernidad, a la industria de la construcción. Esto les puede sonar un poco extraño, pero es cierto. Un primer contacto muy importante es el que se tiene desde hace más de 10 años con California, concretamente la Universidad de Stanford, todo el área de la Bahía, etcétera, ¿no? Con constantes misiones de ida y vuelta de ingenieros relativamente jóvenes y muy jóvenes también, con un intercambio muy activo y con una No, muy buena pero ese es el receptividad de la malorón industria. ¿cómo se llama? De abajo, de la bobina. Perdona, si fuera
tan amable, amigo Hernán Peña, de apagar su micrófono. Me parece que salió la voz de ahí. Bueno, gracias. Entonces, todo este movimiento, esta inquietud que nace precisamente del acercamiento tanto de peruanos, especialmente en el área de California, y de peruanos aquí en Lima y en las regiones del Perú, de acercar ese conocimiento y traerlo al Perú y ponerlo en práctica, ya empezó a dar sus primeros frutos positivos. Entonces, primer punto en claro, no estamos empezando recién. Ya hay una generación muy potente, créanme, muy potente, con las cuales tengo la gran suerte de interactuar con los jóvenes estudiantes de ingeniería, con los jóvenes profesionales, etcétera, que van a ser los que llevarán seguramente el liderazgo en impulsar aún más todo el desarrollo de la industria de la construcción en nuestro país. Mientras tanto, esta lámina es una lámina triste porque nos dice, en verdad, es un estudio de McKinsey que ya tiene algunos años pero se mantiene vigente, de cómo se maneja la gestión de proyectos de construcción en el mundo. Pueden ver ustedes ahí grandes números, que la industria aproximadamente mueve el 13% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, que es un montón de dinero. Sin embargo, su capacidad de mejora, ¿no? De innovación, etcétera, de ser más eficiente, apenas se ha incrementado en 1% o alrededor del 1% en los últimos años. ¿Esto qué significa? Lo que está en el recuadro azul es la cantidad de dinero que se desperdicia por mala gestión de proyectos, donde recordarán, el principal cliente son los estados, ¿no? Entonces, este dinero es desperdiciado por los estados, por los diversos estados que pretenden cerrar sus brechas de infraestructura. ¿Y cuál es el mensaje central que más allá del número, que es inmenso, ¿no? Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, nos dice este reporte? Este reporte nos dice, si nosotros no desperdiciáramos ese 1.6 trillones de dólares por mala gestión de proyectos de construcción, se podría cubrir la mitad de la brecha de infraestructura del mundo. ¿Qué pasa, Del no? mundo. Era el hijo de... Perdón, su micrófono, ingeniero Hernán Peña, si fuera tan amable, aparece con mute, pero se está filtrando por alguna extraña razón. Gracias. Bien, entonces, este número es impactante. Si lo traemos a nuestro país, este es el último informe al que se puede acceder abiertamente de la Contraloría, y vemos que también tenemos números preocupantes, que de alguna forma hemos venido siendo informados, ¿no? Con cierta frecuencia. Pues una cantidad de obras paralizadas que pueden ustedes ver en el recuadro y un costo actualizado, pueden ver en la margen inferior derecha, de 33.000 millones de soles, ¿no? Con los diferentes sectores que tienen estas complicaciones por paralización de obra, etc. Esa es la gran herencia de la antigua ley, ¿no? Y vamos a discutir un poco quizá por qué se ha dado, no digo todas las razones, pero algunas razones. Bueno, este tremendo golpe, que no es solamente nuestro, pero eso es mal de muchos, consuelo de tontos. Al contrario, deberíamos preocuparnos en que no exista o esté tendiendo a cero ese monto de 33.000 millones. Es aún más preocupante porque la brecha de infraestructura en el Perú es muy grande. Ustedes pueden ver ahí una carretera, eh, digamos, interrumpida por un deslizamiento, ¿no? Brechas de infraestructura grandísimas. El Colegio Guadalupe, ¿no? Que seguramente pues es muy, muy querido por sus exalumnos, en fin, pero tendrá las condiciones para una enseñanza moderna. Abajo, el Centenario, Hospital Goyeneche en Arequipa, etcétera, ¿no? En fin, y una serie de fotografías que podríamos poner de infraestructuras que ni siquiera existen para servicios, empezando por obras de saneamiento, etcétera, que pues la cifra no es exacta, ¿no? Unos dicen un poco más, un poco menos, pero podríamos redondarla a 150.000 millones de dólares, que es una gran cantidad de dinero para utilizar en este cierre que necesitamos, ¿no? De
de infraestructura. Pero una de las razones, no digo la única, de esta debacle de dinero, de mala gestión, de pérdidas históricas en el Perú, es por mala gestión de proyectos de construcción, ¿no? Yo vengo aquí a decirles mi punto de vista, mi experiencia, de lo que puedo apreciar y de lo que puedo haber aprendido como profesional, para que ustedes también lo pongan en su consideración. Una de las formas más eficientes de generar proyectos es a partir del sistema o el esquema de silos. Es decir, imagínense el propietario, si el Estado público o privado, contrata, para hacerlo simple, en una edificación al arquitecto. Entonces el Un arquitecto cable que está trata. en... ¿no? Si ya te Una cambiaron un fibra. cable. Ni siquiera es cable coaxial. ¿Puede tener amable, ingeniero Peña, por favor? Gracias. Bueno, en el silo del arquitecto posiblemente tiene 20, 30 contratos que cumplir, etcétera, ¿verdad? Y cumple su contrato, pero no necesariamente interactúa con el resto de especialidades. Y así con cada una de las especialidades de ingeniería. El resultado, un proyecto con muchos errores de compatibilización, un proyecto que no ha sido evaluado en su eficiencia, por ejemplo, energética, en su costo de operación y mantenimiento más adelante, en fin, una serie de deficiencias. Y que, pues, en nuestro lenguaje habitual, es lo que llamamos los expedientes técnicos, ¿no? Aquello que da tanto dolor de cabeza a muchas entidades públicas y que no es la forma más eficiente de iniciar un proyecto, ¿no? Esta improvisación, podemos ver en la vista de arriba, el acceso actual al aeropuerto Jorge Chávez, al nuevo, ¿no? Es producto de la improvisación, del quedarnos en que, bueno, siempre hemos trabajado así, que eso de la modernidad, de la nueva gestión de proyectos, de construcción, eso está bien para Estados Unidos, para Europa, pero aquí estamos en el Perú. Y ahí les digo un momento, amigos, ¿por qué Perú tiene que ser menos? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas mal? ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de los resultados y nos estamos avergonzando realmente como profesionales de la industria de la construcción de presentar ese ingreso a un aeropuerto de más de 1.000 y pico millones de dólares de inversión, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que resignarnos? ¿Por qué no apuntamos a hacer las cosas bien, ¿no? A partir de una moderna gestión de proyectos de construcción, donde los tres baluartes principales es la industrialización, la digitalización y la automatización. En la vista inferior derecha abajo podemos ver, por ejemplo, vigas hechas en fábrica que luego son transportadas, lo cual agiliza un proceso constructivo, etcétera. Algo que está totalmente, digamos, a la mano, dependiendo, por supuesto, de la demanda, ¿no? Bien, en esta introducción al tema, la importancia de una moderna gestión de proyectos, por tanto, es fundamental. El estado de la moderna gestión de proyectos, en una breve reflexión que quiero compartirles, pueden ver ustedes en la imagen de la izquierda, al fondo, la curva de Gauss en gris, que es lo que tradicionalmente presentan guías como el PMBOK, ¿verdad? Que dicen que es el ciclo de vida del proyecto. Para nuestra industria de la construcción, esa gráfica no nos dice nada. La gráfica que nos dice mucho es la que ustedes ven con fondo celeste, ¿no? O azul claro, como prefieran. ¿Y qué cosa nos dice esa gráfica? El gran mensaje. El gran mensaje es la fuerte inversión de trabajo o recursos en general se debe dar en la fase de preconstrucción. ¿Cuál es la fase de preconstrucción? La que va desde el día cero hasta el inicio de la construcción. En ese periodo debe darse todo el énfasis para que, como se suele decir actualmente, se construya virtualmente antes que físicamente, ¿verdad? Se tenga todo el panorama del proyecto que uno desea desarrollar, del activo de construcción que desea entregar, para que la etapa de construcción, como pueden ver ahí, con esa señal de prohibido, dice disminución de las litigaciones, de las controversias, ¿no? Entonces, en la medida que la fase de preconstrucción esté bien desarrollada, y por supuesto no va a ser al costo
de los famosos expedientes técnicos. Va a ser a un costo mayor porque se va a emplear más recursos, de hecho. Pero aquí hay otra reflexión que también quiero hacer, es la siguiente. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver el conjunto, proyecto y operación. Siempre hablamos primero, especialmente los ingenieros, nuestra formación, nos dice el costo de la construcción, ¿no? Entonces, nuestro casco blanco y nuestro costo de construcción. No me subas el costo directo de la construcción. Cuidamos el costo de la construcción. Y no vemos, por ejemplo, que si ese costo de la construcción se incrementa, ¿no? Se puede incrementar, por ejemplo, lo determinas en la fase de preconstrucción, puede incrementarse ¿para qué? Para que se acorte el periodo de construcción, se puede incrementar para incorporar equipos que me brinden una energía, por ejemplo, híbrida, mixta, solar, a través de gas, a través de la energía convencional, y el costo de operación sea mucho más barato para el activo, o en una supercarretera como lo que vamos a tener hacia Huancayo. Entonces, el objetivo no es mirar el costo de construcción, el objetivo es mirar el flujo de caja económico financiero del proyecto y de la operación. Entonces, esas decisiones claves se toman en la fase de construcción. Ahora, indefectiblemente, con la ayuda del BIM, les guste o no les guste. A la derecha ustedes pueden ver una captura de un modelo BIM de un puente hecho aquí en el Perú, ¿no? Donde el BIM, entre otras cosas, me gusta siempre decirlo así, es un gran repositorio de datos que le va a servir al cliente, sea público o privado, ¿no? Para gestionar tanto su fase de construcción como su fase de operación y mantenimiento. Recuerden que si hablamos de manera práctica, el desembolso en la fase de preconstrucción y de construcción, todo ello es como 20 soles. Y el desembolso de dinero para el propietario en la fase de operación es como 80 soles. ¿Dónde está el dinero? En la fase de operación. ¿Qué debemos hacer como profesionales de la construcción? Hacer un gran esfuerzo en la fase de preconstrucción para que ese costo de operación baje de esos 80 soles, sea más eficiente. Bien, este es el concepto moderno macro, ¿verdad? Continuamos. Aquí, simplemente a manera informativa, y les doy los datos de la fuente, en el mundo ya se está hablando de la tercera era de la gestión de proyectos. En la parte superior ustedes ven Project Management, dicen, ¿verdad? Y es lo que suelen llamar también una gestión de proyectos administrativa, es decir, nos enteramos de lo que pasó, ¿no? La curva S, lo que pasó, ¿no? Pero lo que nosotros, como profesionales de la industria de la construcción, es, de alguna manera, aunque suene un poco raro, ¿no? Generar las condiciones para que ocurran las cosas de acuerdo a lo que nosotros hemos estimado, ¿no? Si quieren, haciendo una pequeña broma, hacer la danza de la lluvia para que llueva, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo. Y ese enfoque está dado por lo que se llama ahora la tercera era de la gestión de proyectos, que está enfocado en la gestión de la producción. Y en ese recuadro azul he resaltado conceptos que no voy a explicar ahora, simplemente lo menciono de manera general, que tienen que ver con la capacidad del sistema de producción de todo el proyecto, con el inventario, la procura, la gestión de estas procuras y la variabilidad que se puede presentar en el sistema, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? He escuchado en todo este periodo quejas, eh, bueno, en LinkedIn, en foros, etcétera, de que por qué se exigen ahora los requisitos para los gerentes que van a asumir los nuevos proyectos promovidos por esta ley, certificaciones, estudios, ¿por qué? ¿No? Precisamente por lo que les acabo de decir, porque no estamos en condiciones de desperdiciar centavos, ¿no? Centavos, no digo miles de millones, centavos, porque ya tenemos las herramientas, ¿no? Y no son caras, están al alcance de todos, es cuestión de la voluntad de querer aprenderlas y practicarlas. Y ojo, ya hay una nueva generación de ingenieros, inclusive de pregrado, bien interesados y haciendo investigaciones, cosa que me sorprende,
pregrado, tengo alguna compañera de universidad presente en este webinar, a quien agradezco, pues ese no era un lenguaje en estos tiempos, pero ahora estamos en otros tiempos. Y si nos dormimos, la ola va a pasar por encima de nosotros. Entonces, aquí también les dejo alguna referencia de lo que les puse en la lámina de arriba. Está este concepto de industrialización, ¿no? Con las vigas prefabricadas. Y aquí, en esta laminita, les pongo a la derecha los conceptos de digitalización, de automatización. Digitalización a partir del modelo BIM que transmite datos a estas nuevas tecnologías. Oye, pero eso es en otro país. Miren, aquí en el Perú ya han empezado a hacer. Con eso les digo todo. ¿Y por qué esto es interesante para nuestro trabajo de adjudicadores? Bueno, vamos con calma. Vamos con calma. A ver. Entonces ya entramos seguramente al tema que a ustedes los he convocado, ¿no? Bueno, ya, por fin, vamos a ver la oportunidad que brinda el nuevo marco legal. Qué interesante. Precisamente en la nueva ley, en el título quinto, ¿no? Ahora sí entramos a un modo más legal, pero sin dejar de comentar la parte técnica. Disposiciones especiales, dice, ¿no? Para la fase de actuaciones preparatorias en obras y consultorías de obras. Y acá, cosas sumamente interesantes. Artículo 154. No se preocupen que no voy a leer todo, porque todos sabemos leer. Requerimiento para obras y consultorías de obras. Primero en el A, por supuesto que tiene varios literales, ¿no? Pero aquí he resaltado algunos por razones de tiempo. Tipo de contrato empleado. Contratos, o sea, los que pueda proponer el Estado, o contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. Bien, comentaba más temprano un temita interesante, los contratos estandarizados. Pues la Contraloría tendría que ingresar a los contratos estandarizados. Bueno, actualmente, en los proyectos gobierno a gobierno, participa con controles concurrentes, ¿verdad? Y bueno, seguramente se comunica con los funcionarios y los funcionarios, por supuesto, de manera diligente, hacen su trabajo para no entrar en conflicto con la Contraloría, en fin, ¿no? Todo un tema todavía tenemos que trabajar bastante. En una gran formación con la Contraloría y en una gran formación con todo el equipo profesional multidisciplinario que interviene en los proyectos. Mi punto de vista es muy sencillo. Los contratos estandarizados tienen su propia dinámica, ¿no? Entonces, la Contraloría no puede parar esa dinámica. Si no, estaríamos desnaturalizando los contratos estandarizados, ¿no? Así de simple y de rápido. Segunda consideración, dice, necesidad de emplear la metodología BIM durante la ejecución contractual conforme a las disposiciones que se emitan, bueno, en un marco presupuestal. Miren, no es que dependa del marco presupuestal. El marco presupuestal debe tener la suficiente capacidad para que se utilice la metodología BIM. O sea, sería realmente ridículo que nuestro país, que tiene dinero, nuestro país tiene dinero, se diga, bueno, no se va a poder pagar el costo del desarrollo BIM, toda esa parte virtual, porque no hay presupuesto. Eso es imperdonable. Ya le he mostrado cifras a ustedes y pues simplemente nadie se imaginaba, por ejemplo, qué sé yo, pagar derechos por el uso del software de Microsoft, ¿no? O el de Apple, o el que usen ustedes, ¿no? Pero lo tenemos que hacer porque así es la vida ahora moderna. Nadie puede decir, no, yo es que 40, 50 años, 30, 25 años he construido y nunca he utilizado el BIM y no necesito el BIM. No, señores. El BIM ya llegó, ¿no? Y pues si hay que pagar los derechos a alguien, habrá que pagarlos, porque esos derechos son nada respecto a todas las enormes ventajas y rentabilidad social y económica que representa
para el propietario, sea público o privado. En el tercer punto dice metodologías colaborativas, o sea, las empresas, los consorcios tienen la posibilidad de plantear su trabajo, su gestión de proyectos. Miren, y esta es la parte interesante, ¿no? Metodologías colaborativas que contribuyan a la optimización de procesos, sostenibilidad y eficiencia en la ejecución de las obras y consultorías de obras, utilizando, dice, metodologías como Lean Construction, BDC u otras. Aquí también yo escuché una crítica hace unas semanas, hace unos meses, y ¿y por qué BDC? ¿No? Bueno, en este caso yo hablo de alguna forma como, si quieren, como parte interesada. Interesada en el sentido de que conozco hace más de 10 años esta metodología y la enseño y todo lo demás. Y puedo decir, ah, bueno, qué bueno, vas a tener clientes. No, ese no es el punto. Yo les puedo decir, y ustedes no me crean nada, compruébenlo por sí mismos, que BDC es una metodología de gestión, no solo de proyectos, sino de operación y mantenimiento, ¿no? Potentísimo, potentísimo. No es la única forma, no es la única metodología colaborativa. En Europa, por ejemplo, o en otras partes de la misma región nuestra, hacen la sinergia Lean más BIM, ¿no? Lean, que es en realidad, Lean es un nombre puesto por un grupo investigador americano al sistema de producción Toyota, que después se interpretó como una filosofía de trabajo, la filosofía Lean. Y cuando esta filosofía Lean, que tiene unos principios muy interesantes, el libro de Jeffrey Liker, Toyota Way, pueden leerlo, ¿no? 14 principios muy interesantes. Cuando se aplica la construcción, es que le denominan Lean Construction, ¿no? Que en realidad es una forma de pensar, una forma de trabajo totalmente abierta, transparente, ¿no? Honesta, ¿verdad? Y a partir de ahí, de esos principios, se construyen métodos que seguramente ustedes han escuchado o lo practican, ¿no? Entonces, BDC ya es un estado mucho más maduro que permite inclusive trabajar sistemas potentes como el sistema de entrega de proyectos integrados, que digamos, en palabras sencillas, es hacer toda esa fase de preconstrucción de manera cooperativa, colaborativa, ¿no? Trayendo información de gente de operación y mantenimiento para que me diga cómo puedo hacer más eficiente el diseño del hospital, trayendo a los médicos, a los enfermeros, para que verifiquen si efectivamente el diseño que les estoy brindando es el que más les acomoda, etcétera, etcétera, ¿no? Y los mismos profesionales que desarrollan el diseño, ¿verdad? No trabajan en silos, trabajan en un ambiente totalmente compartido, ¿no? Que algunos le llaman también el Big Room, ¿verdad? En fin, hay una serie de técnicas que contribuyen y con la información centralizada en un modelo BIM, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un tremendo aporte de nuestra ley donde dicen, muchachos, chicas, muchachos, es hora de modernizarse, ¿no? Y aquí en el Perú tenemos a las personas. Bien, ahora, ¿qué es el DAP o el DAP con 2A y qué ventajas tiene en un moderno sistema de gestión de proyectos? Por más que tengamos todo bien estructurado y preparado para tener un proyecto exitoso, las controversias siempre van a aparecer, ¿no? Es casi inevitable. No podemos evitarlas, es parte de los riesgos del proyecto. Pero, ¿qué ocurre con el dispute? El dispute board, y aquí vamos a hablar también un poco de mi experiencia, de lo que yo pueda transmitirles en este corto tiempo, es una figura que está en evolución. Creo que esa es la primera gran definición. Todos sabemos que las grandes funciones del dispute board, y luego en un momento vamos a repasar algo de la JPRD, que es, digamos, la peruanización de los dispute board, es prevenir y resolver controversias entre las partes, ¿no?
Pero lo que les puedo decir en este momento es que se trata de una herramienta, de una práctica profesional que está en constante evolución y donde es bien difícil poner límites a muchas cosas, ¿no? Interactuamos básicamente ingenieros, arquitectos y abogados, ¿no? Las partes a veces creen que los abogados son ingenieros y que los ingenieros somos abogados, ¿no? Es la parte anecdótica. Pero bien, y es una muy buena sinergia, dicho sea de paso, ¿no? Tengo magníficos colegas de Dispute Board, abogados, y es una sinergia muy, muy interesante. Eso es lo que les puedo ir adelantando respecto a esa pequeña polémica que a veces es. Entonces, la función del DAP, ¿no? Con una A originalmente era pues, bueno, inclusive DB, ¿no? Cámara de disputas. O sea, parecía que ahí iba la gente a terminar de pelearse y a ver quién era el que salía noqueado. Después, DAP, ¿no? La A de adjudicación, de a quién le doy la razón. Bueno, los que resuelven a quién le dan la razón, ¿no? Después que se han peleado. Tú tienes la razón. Ganas por puntos, ¿no? Como en el box. Pero el concepto de la doble A agrega el prevenir, el avoidance, ¿no? En inglés. Dispute avoidance and adjudication board. Ok, entonces esa figura es la potente, la prevención. Y ahí es donde la experiencia multidisciplinar de ingenieros, arquitectos, abogados sale a relucir. Y ahí es donde la frontera no está demarcada, no es como nuestra frontera en la Amazonía, ¿no? No se sabe exactamente por dónde es, algo así. Y ahí es donde impera el criterio, ¿no? Y la coordinación entre los miembros de un dispute board para coordinar su trabajo, ¿no? Para que, digamos, pues uno no se salga más allá de lo que debería ser una frontera natural para determinado proyecto. Y esto varía de proyecto en proyecto. O sea, el comportamiento del dispute board o del equipo de dispute board varía de proyecto en proyecto, no es idéntico. ¿Por qué? Porque cada proyecto es diferente. ¿De acuerdo? Continuamos. Bueno, este es todo el hospital de Pozope en Lambayeque, como a media hora al sur de Chiclayo, que quedó muy bonito. Fue la primera experiencia de entrega, en mi caso como dispute board, ¿no? Donde compartí con Roberto Hernández y Javier Sánchez, ambos DAPs extranjeros, Roberto mexicano y Javier español. Y al interior ustedes no pueden imaginar las instalaciones, ¿no? Impresionantes. Nada que envidiar a la mejor clínica que ustedes hayan podido visitar. Bueno, la satisfacción de una obra entregada. Bien, como podrán imaginar también, esta figura nueva tuvo que encontrar un complemento para poder funcionar inicialmente. Como recuerden muy bien que los panamericanos, aparte de muchas cosas buenas que trajo para el país, abrió los ojos al Estado. El Estado dijo, oye, un momento, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa aquí? ¿No? ¿Esto es un sueño o es realidad? Lo que ocurre es que el Estado, a través de esa experiencia, ¿no? Y con el liderazgo de las personas que conocemos, Carlos Neuhaus, y la gran dinámica de nuestra amiga Amalia Moreno, ¿no? Eh, Tuvo el gran criterio de dar pues carta abierta a que se ponga en práctica lo que en otros países pues, es algo ya más frecuente. Y aquí para complementar, en el caso concreto de los contratos NEC, la parte, digamos, que podría dar un respaldo más firme a los DAP, nos apoyamos en el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, que no voy a pasar a detallar, simplemente le hago la referencia para que ustedes puedan revisarlo con calma. Y dice los 3 servicios prestados por los dispute board: prevención de desacuerdos, asistencia informal en los desacuerdos
y bueno, lo que se denomina la sumisión formal o las desavenencias. Este artículo 17, bueno, junto con el 16, son potentísimos. Le dan las herramientas al Dispute Board y en la nueva ley ha sido incorporado también esta figura de la asistencia informal ya con más precisión, con más fuerza, ¿no? Para que podamos utilizarla y pues evitar que bajo el marco de la antigua ley pues se paralice, se penalice, a veces digamos, pudiendo haberse encontrado soluciones, pero el marco era tan rígido que el funcionario si no penalizaba, si no paralizaba, con fin o castigaba al contratista o a los consorcios, luego tenía graves problemas de juicios de años con la Contraloría, ¿no? Si no, le hablo con conocimiento de causa, juicios que pueden durar 17 años, no le exagero. Entonces a nadie le gusta eso, ¿no? Y es además sumamente injusto cuando después de todo ese tiempo, pues es inocente la persona, ¿no? Una persona de bien que ha obrado a su buen saber y entender y por dos líneas sin sentido se ve envuelto en problemas de años. Bueno, luego procedimiento de sumisión formal de las desavenencias, ¿no? Toda la organización, las pautas para seguir y cómo se deben seguir las conclusiones de un dispute board. Entonces, ustedes en este reglamento, que lo pueden bajar de internet, pueden ver con tranquilidad en qué consiste el comportamiento reglamentario, ¿no? del dispute board. Pero, como les dije, recordando de que todo esto está en evolución, es más, este reglamento también entiendo que está en revisión, es del 2015 y seguramente tendremos novedades próximamente, ¿no? De algunas adaptaciones. Continuamos. Este es otro hospital también que tuve la oportunidad de trabajar con Roberto Hernández y Javier Sánchez, el Hospital de Sullana, un hospital de más o menos 740 millones de soles, con una gestión muy, muy interesante de parte del consorcio, ¿no? Y que está ya al servicio de una población de casi 700.000 habitantes, eh, con diseño y construcción, ¿no? Con ese concepto, diseño y construcción, no expediente técnico, ¿de acuerdo? Diseño y construcción. Prácticamente en un tiempo del 2021 mediados, en el 2023 ya estaba listo, en noviembre ya estaba listo. Por X razones administrativas, que es otro tema que también podemos comentar, recién se entregó el 11 de marzo de este año. Pero en realidad estaba listo desde diciembre del 2023. Esas son las cuestiones, las brechas internas que el Estado tiene que mejorar para que pues, la población no espere más de un año y utilizar su hospital cuando realmente está acabado, ¿no? Son pequeños detalles que como país tenemos que ir mejorando. Felizmente ahora se contempla ya que no solamente es entrega de proyectos, sino también quién se hace responsable de la operación, lo cual es sumamente importante porque imagínense equipos de primera calidad, de primera tecnología, pues no pueden ser entregados y dejados a su suerte, a quien lo mantenga, ¿no? Ahora, ¿qué es la JPRD y cómo interpretarla en el nuevo marco legal? Bueno, hace un par de meses era la JRD, pero la P es precisamente por la función principal de estas cámaras o este comité de expertos o este panel de expertos, que es la prevención, ¿de acuerdo? Vamos a darle una mirada. El artículo 350 de la ley pone estas funciones para la JPRD. Asistir a las partes en la prevención de desacuerdos. Esa es una de las partes más bonitas, más apasionantes, porque como les digo, los límites no están definidos, no dicen no haga A, no haga B, no haga C, no haga D, ¿no? Pero es una discusión que siempre tengo con mis colegas, eh, de muchas veces, pues por experiencia, uno sabe que la bola de nieve viene, ¿no? Y las partes están de espaldas a la montaña, el DAP está mirando la montaña y ve que la bola va creciendo y ellos están de espaldas. ¿Qué hace usted? Bien, no, es que yo no soy constructor.
no es que mi función de JPRD o de DAP me impide. Sí, por supuesto, uno no es ni consultor ni nada, pero la función de prevención tiene que aplicarla. ¿En qué momento le va a aplicar? ¿Cuando la bola de nieve aplasta las partes? ¿Cuándo? ¿No? Lo dejo para su propia reflexión. B. Emitir opinión consultiva respecto de algún aspecto contractual y o técnico que constituya una potencial controversia. C. Emitir decisiones vinculantes para las partes respecto de controversias y otras que se establezcan en el contrato tripartito. Esta es una parte interesante. Dice otras. Quiere decir de que en el contrato no estandarizado, o quizá también en el estandarizado con algunas cláusulas especiales, se puedan establecer otras funciones a la JPRD. ¿Qué otras funciones creen ustedes que podrían incluirse o que serían necesarias, ¿no? Para la reflexión también. Aquí tenemos la directiva de OSCE, ¿no? Y simplemente para hacer un comparativo con lo que ya venimos hablando, hay una parte interesante, ¿no? Dice, es requisito para el inicio del plazo de ejecución del contrato, la conformación de la JPRD y la suscripción del contrato tripartito bajo responsabilidad funcional de la autoridad de la gestión administrativa. Y aquí también un pequeño y necesario paréntesis. Algunos de nosotros que hemos participado en JPRD o en JRD, hemos tenido la mala experiencia de que no nos han pagado nuestros honorarios, ¿verdad? Principalmente las entidades. Y eso no debe ser. Uno hace su trabajo de la mejor manera y lo que menos espera es que no le paguen. Al contrario, la retribución debe ser puntual. Esto es un punto por resolver hace 7 días, 8 días, en el Congreso de la RBF Perú, ¿no? Hubo un punto muy interesante del ingeniero Tapia del Colegio de Ingenieros, ¿no? En el sentido de que a todos aquellos que no pagaron o no pagaban, los puso en la central de riesgos, ¿no? Es una medida, ¿no? Pero el asunto es que no puede haber en nuestro país una falta de respeto. Hay demasiada falta de respeto, no vamos a entrar en ese tema porque no es el caso en este momento, pero como profesionales merecemos respeto, ¿no? Y el mínimo respeto es que se pague puntualmente nuestros honorarios. Y creo que, ya que seguramente muchos de ustedes son gente que trabaja en la industria como adjudicadores o como contratistas, este es un punto en el cual todos debemos entendernos, ¿no? Bien, principales competencias de la JPRD, tomado el numeral 9.5, básicamente recoge las competencias de un dispute board, ¿no? Y en la última parte, por ejemplo, dice, la JPRD es competente para dictar todas las medidas provisionales, transitorias, temporales o de conservación que resulten necesarias para la ejecución contractual y la efectividad de sus decisiones. Esta es una cuestión muy interesante porque a veces el contratista se ve complicado financieramente porque no le aprueban las valorizaciones, sufre de pagos incompletos en algún adelanto por no cumplir algún requisito y luego lo va golpeando, etcétera, ¿no? Una serie de situaciones, no digo que sean las únicas. Entonces, un marco legal rígido lo penalizaría, ¿no? No cumpliste ABC, te penalizo, porque si no te penalizo, viene la Contraloría y luego tengo juicio de 10, 15, 20 años. No hay salida. Entonces, hay algunas medidas que sí son interesantes, que dan oxígeno, y en ese periodo, el DAP, o en este caso la JPRD, pero también el DAP, cuando les toque trabajar como DAP, van a poder buscar acercamientos entre las partes, buscar fórmulas, proponer fórmulas de solución para superar esos inconvenientes. Y muchas veces se logra, crean. Opinión consultiva.
Aquí la novedad, la gran novedad es la opinión consultiva, que es no vinculante, ¿no? A veces las partes, cuando no tienen mucha familiaridad con esta herramienta, por eso es importantísimo que todos hagamos una evangelización de esta herramienta, ¿no? Tratan de resolver las cosas como en la antigua ley, ¿no? A su buen saber y entender, que la supervisión dijo esto y te observó y tú no lo has levantado y tú tienes la culpa, eres un negligente, tu equipo es incompleto, en fin, ¿no? Ese tipo de cosas. Una de las cuestiones iniciales que siempre nos gusta recomendar en todo inicio, y ojo, no solamente en el inicio, sino también durante las sesiones, visitas virtuales o presenciales, es que se mantenga el buen clima entre las personas. Porque recuerden, estamos hablando de cooperación. En la cláusula 10 y tantos del NEC habla de un ambiente de confianza, de cooperación. Por otro lado, unas cláusulas más allá hablan de que las partes no esperan, mejor dicho, creen que la otra parte obra de buena fe. Es un lenguaje totalmente diferente. No es un lenguaje confrontacional, pero si bien es cierto el contrato es declarativo en esa parte, ¿no? Tenemos que llevarlo a la práctica. Ojo, no hay contrato colaborativo o cooperativo, no es una varita mágica. Nosotros, las personas, tenemos que construir esa colaboración, esa cooperación, ese clima de confianza, ese clima de entendimiento. Debemos nosotros, en este caso, y hablando como adjudicadores, como miembros DAP o como miembros JPRD, debemos generarles confianza a las partes, para que las partes confíen en nosotros y podamos conversar sobre medidas de prevención. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en este numeral, nos dan la gran posibilidad para que ellos se acerquen y podamos plantear alternativas, ¿no? Sin llegar todavía a la sumisión formal, donde se puedan resolver muchos asuntos. Y es una opinión no vinculada. Quiere decir que si alguno no está de acuerdo con la posición del DAP o JPRD, puede continuar su camino y presentar una sumisión formal. Pero ahí no se acaba todo, porque si una de las partes dice, me voy a una sumisión formal, durante la sumisión formal también tienen la oportunidad de seguir encontrando un entendimiento. Y he tenido casos en los cuales ya faltando menos de una semana para entregar las conclusiones, las partes se han comunicado y han dicho, señores miembros del DAP, hemos llegado ya a una solución satisfactoria, así que se desiste la sumisión, ¿no? Para que vean cómo trabajar esto. Entonces, bueno, acá tienen unas pautas en este numeral 913, cómo se presentan las controversias cuando ya se supera la parte de las asistencias informales, en fin, toda esa asistencia previa, ¿no? Y bueno, a manera de recomendación, siempre es bueno decirle a las partes que sean claros en sus argumentos. Algunas veces hemos recibido quizá más en JPRD que en DAPS, expedientes o sumisiones que pues quizá no la habían leído completamente, entonces una parte la repetían acá, perdón, la ponían en un inicio acá y la repetían 2 o 3 veces más allá y luego a veces también se contradecían. La presentación siempre debemos sugerir a las partes que sea clara, limpia. No por escribir una gran cantidad de páginas es que va a ser la sumisión o la pretensión ganadora. ¿De acuerdo? Entendimiento antes de la decisión vinculante, lo que les acabo de mencionar. Y entramos a las reflexiones finales ya para su tranquilidad, para que puedan hacer sus actividades del día sábado. Bueno, esta frase se la atribuyen a Albert Einstein y vamos a asumir que es así, porque es cierto.
Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Algunos comentarios muy sueltos, muy generales. Una pequeñísima recomendación a los amigos de los consorcios. Conformen bien sus equipos desde el inicio. Recuerden esa gráfica donde les presento que la fase de preconstrucción es clave. No escatimen esfuerzos en armar un sólido equipo profesional y bríndenle todas las herramientas, ¿no? Las peores sorpresas se las dan ustedes mismos si es que no hacen eso, ¿no? Eso está comprobado. Y luego existen ya las herramientas para hacer gestión de proyectos de construcción sumamente eficientes. Entonces, si buscan resultados distintos, no hagan siempre lo mismo. Con todo respeto y con todo cariño. Aquí, en esta lámina de reflexión, quiero transmitirles una pequeña idea. Aprovecho aquí el pequeño espacio, el paréntesis, para transmitirles esto que es una cuestión que repito hace varios años y de lo cual estoy convencido y para lo cual también los convoco para ser más conscientes, que nosotros conformamos un sistema, ¿no? No estamos descubriendo la fórmula, simplemente recordando que el sistema que conformamos es la industria de la construcción, ¿no? Conformada por la industria, es decir, los hacedores, los constructores, los consorcios, ¿no? Los CAPECO, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura recientemente creada, en fin, los gremios, ¿no? Lo que fue ACE y ADIN, que ahora se han unido, en fin, los gremios de construcción, el sector construcción, los que están en el día a día. La academia, las universidades y el Estado, el gran facilitador. Miren, y seguramente les ha pasado. Bueno, en mi caso he tenido la gran oportunidad de estar en los tres frentes. Cuando estaba en la industria de la construcción, que he estado, entrado y salido y he compartido la academia paralelamente con la industria, en fin, el sesgo de la industria. No, estos son académicos, son teóricos, ¿no? La gente que construye es la que está con el concreto salpicado en la cara, con la bota llena de tierra. El académico no sabe nada, está en su pizarrita, en su computadora. Falta de humildad, amigos. En la academia hay investigación y lo que les he podido mostrar muy rápidamente, la evolución del Estado, del desarrollo de la industria de la construcción, es precisamente por la fuerte interacción de la academia con la industria. Les cuento muy rápido el caso del Centro de Investigación de Facilidades e Ingeniería, el CIFE o SAIFI de Stanford University. Stanford tiene en el CIFE a un centro de investigación apoyado por una gran cantidad de empresas muy diversas de la industria, ¿no? Y ligadas a la industria, proveedores de la industria. Entonces, cuando sus estudiantes de maestría y de doctorado hacen investigaciones, todas estas empresas están atentas a qué investigación desarrollan, invierten en las investigaciones y prueban las investigaciones en sus proyectos reales. Y de esa manera se avanza, se progresa el conocimiento. El BDC, Diseño y Construcción Virtual, que nace como una propuesta académica el año 2001, encuentra su potencia, su primera prueba de fuego el año 2007-2008, con la construcción del Hospital de San Francisco, y se genera el primer entrenamiento para que los ingenieros de este hospital conozcan esta metodología y la pongan en práctica. Y lo que ha evolucionado BDC desde el 2008 hasta el 2025 es impresionante, ¿no? Y Perú es líder en la región latinoamericana. Tenemos más de 400 certificados. El otro punto donde enseña BDC Stanford es en Noruega y en Suiza. Y cuando nos reunimos con nuestros colegas norteamericanos, noruegos y suizos para ver cómo hacemos las cosas, se quedan impresionados de lo que se hace en el Perú, ¿no? Porque no solamente nos limitamos a lo que nos han enseñado, sino nosotros hemos desarrollado muchas prácticas muy a nuestro estilo peruano, que son apreciadas en otras partes del mundo. Y el Estado como gran facilitador,
¿no? Gracias a Dios, gracias a los panamericanos, ha abierto los ojos del Estado y está abriéndose a esta tendencia moderna de gestión de proyectos, donde nosotros como adjudicadores pueden darse cuenta cómo encajamos, ¿verdad? Todavía hay mucho que hacer, para eso también quería compartirles. Ahí en el comercio tuvieron la generosidad de publicar un artículo mío del 29 de abril, 28-29 de abril del 2023, cuando estaba por crearse, ya se había creado la ANIN, ¿no? ¿Verdad? Estaban en rumores, pero ya muy cercano. Y la idea, que se las comparto, es muy sencilla, no es descubrir la pólvora. Todos vivimos en una gran estabilidad macroeconómica por la exitosa gestión del Banco Central de Reserva del Perú, una entidad autónoma, meritocrática, multidisciplinaria de primer nivel que tiene su nacimiento con una ley orgánica en la Constitución del Perú, para que trascienda los gobiernos. Eso necesitamos para la infraestructura, para cerrar, para gestionar nuestra infraestructura. Necesitamos un Julio Velarde de la infraestructura, con equipos que peruanos hay en el mundo y hay en el Perú muy preparados para que no solamente ingenieros civiles multidisciplinarios puedan llevar adelante realmente el cambio en nuestra industria y nos encaminemos a cerrar la brecha de infraestructura. Ahora que se anuncian gran cantidad de líneas de ferrocarriles, de nuevas carreteras, no podemos seguir teniendo ciudades como Lima, ¿no? Es una gran vergüenza para todos los profesionales de la industria de la construcción cómo no se ha podido planificar todas las oportunidades perdidas, ¿no? En fin. Entonces, esta reflexión, esta contribución se la dejo a ustedes. Eh, También aprovecho en decir abiertamente y con transparencia, como lo manda también la filosofía Lean, poner los problemas sobre la mesa. Un ministerio de infraestructura no es la solución. Un ministerio de infraestructura, hablemoslo claro, es una agencia de empleo para los políticos. Y eso sí destruiría el presupuesto de infraestructura que tanto necesitamos. Este es el Perú que nos espera, mis queridos amigos. Este es el Perú que viajamos ustedes, que viajo yo, que nos duele y que pues nos llama, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por su atención.